Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas parlamentarios, desde hace mucho tiempo se han venido haciendo señalamientos muy puntuales, graves pero puntuales, sobre la injerencia de la dictadura cubana en los problemas internos de Venezuela. Pero la semana pasada ha ocurrido, a mi juicio, un hecho sin precedentes. Escuchamos a quien hoy usurpa el poder ejecutivo en Venezuela, quien hoy por la vía de la fuerza, por la vía militar, se mantiene en el Palacio de Miraflores, afirmar públicamente, y cito, en consulta hecha con nuestro protector y hermano mayor, Raúl Castro, hemos decidido designar como miembro del Consejo de Ministros en Venezuela al señor Dagoberto Rodríguez, embajador de Cuba. La gravedad de este asunto está precisamente aquí. Y voy a empezar por un artículo de la Constitución y voy a ir saltando algunos de ellos, señor presidente, para que evaluemos en su justa dimensión lo afirmado por el usurpador de Nicolás Maduro. El primero de ellos, artículo 1 de nuestra Constitución. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es irrevocablemente libre e independiente. Si somos un país libre e independiente, ¿cómo es que tenemos un protector? ¿Cómo es que nuestra república, por quien hoy usurpa funciones ejecutivas, puede señalar públicamente que él recibe instrucciones o que hace consultas con el señor Raúl Castro, dictador cubano que por años ha pisoteado la dignidad de aquel país? ¿Cómo es posible que él pretenda incluir a un extranjero en el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros, de acuerdo a esta Constitución, en su artículo 244 y 243, establece que lo conforma el presidente de la República, el vicepresidente de la República y los ministros. Para ser miembro de ese Consejo de Ministros tienes que ser ministro. Incluso en aquellas áreas donde no hay una cartera definida, se crean los ministerios de Estado, porque hay que cumplir con el mandato de nuestra Constitución, que establece en su artículo 244 que para ser ministro o ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de 25 años. No puedes ser incluido en un órgano que ejerce de manera indirecta la soberanía de la República, de acuerdo al artículo 5 de nuestra Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo y que puede ser ejercida de manera directa a través del sufragio o de manera indirecta a través de los órganos del Estado. En un país netamente presidencialista, que se maneja en la inmensa mayoría de las funciones que establece la Constitución con la autorización y el control de un órgano llamado Consejo de Ministros. De hecho, colegas parlamentarios, para que ustedes tengan idea, el artículo 236 de nuestra Constitución establece de manera expresa cuáles son las funciones del presidente de la República. Por supuesto, del presidente constitucional, que lamentablemente no lo es el señor Nicolás Maduro, sino que de acuerdo a la base constitucional que nosotros hemos venido implementando, esa la ejerce el compañero Juan Guaidó. Pero dejemos dejar constancia del acto de traición a la patria en la que se constituye el que se pretenda poner a un cubano en el Consejo de Ministros. Todos los 24 ordinales o numerales que establece el artículo 236, en los más importantes, establece: el presidente o presidenta de la República ejercerá en Consejo de Ministros
las atribuciones señaladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 y 22. Paso a nombrárselos para que vean la gravedad de lo que estamos hablando. Numeral 7 del artículo 236. Declarar estados de excepción y decretar la restricción de las garantías en los casos previstos en esta Constitución. Es decir, este traidor a la patria le está cediendo el derecho a un cubano de poder restringir las garantías constitucionales del pueblo de Venezuela, de declarar estados de excepción que puedan incluso suprimir o suspender de manera temporal esos derechos constitucionales de todos y cada uno de nosotros. Artículo 8. Dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con fuerza de ley. ¿Puede entonces un cubano aprobar las leyes de la República de Venezuela en Consejo de Ministros? Artículo 9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, que nos convoquen, pero para mandarlo tú sabes a dónde debería estar, por traidor a la patria, por someter a los venezolanos a toda esta crisis que hoy estamos viviendo. Artículo 10 o numeral 10 del artículo 236. Reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu, propósito o razón. Es decir, emitir reglamentos de ley en manos de un cubano. Al numeral 12, negociar los empréstitos nacionales. ¿Puede un cubano hoy decidir cuál es la capacidad o cuáles son las condiciones de endeudamiento de la República? Numeral 13, decretar créditos adicionales al presupuesto previa autorización de la Asamblea Nacional. Es decir, este cubano va a decidir en Consejo de Ministros en qué se gasta el dinero del pueblo de Venezuela. Numeral 14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a la Constitución. Los intereses de estos contratos de interés nacional incluso requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional porque afecta no solo el presente de la República, sino el futuro. Y este señor pretende delegarlo en un cubano. Numeral 18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea. Un cubano en Consejo de Ministros decidiendo cuál es el plan de desarrollo de la República de Venezuela. Numeral 20. Fijar el número y organización y competencia de los ministerios. Incluso ahí, en esa declaración, el señor Maduro le ordena a los ministros que tienen que abrirle las puertas a ese ministerio o a ese embajador cubano para que él pueda llevar a cabo los programas que supuestamente está desarrollando en la República. Numeral 21. Un cubano se le está dando la facultad de disolver la honorable Asamblea Nacional en los supuestos establecidos en esta Constitución. Numeral 22. Convocar referéndum en los casos previstos en esta Constitución. Más grave. Voy a nombrar algunos otros artículos para que ustedes vean la gravedad del anuncio hecho por el señor Nicolás Maduro. Artículo 337. Ya lo hice mención por encima, pero está precisamente el de declarar en Consejo de Ministros los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales previstas en esta Constitución. Artículo 341. Es el Consejo de Ministros uno de los mecanismos con los que se puede activar una enmienda a nuestra Carta Magna. El 342 prevé que es el presidente y su Consejo de Ministros como uno de los mecanismos, además de la iniciativa popular y la de este Parlamento, la que puede provocar también una reforma a la Constitución. Tú estás entregando entonces a un cubano, traidor de Nicolás Maduro, la posibilidad de cambiar, modificar nuestra Carta Magna.
Yo creo que hoy este Parlamento, con la responsabilidad que hemos asumido, como lo decía nuestra compañera Adi, no me podré morir, pero no permitiré que por mi voto se muera Venezuela. Es el momento también de que hoy los diputados digan: nosotros nos podremos morir, nos podrán tratar de apresar, nos podrán detener, privar, secuestrar ilegítimamente nuestra libertad, pero nuestra voz tampoco puede ser silenciada. Y hoy tenemos que gritarle a Venezuela y al mundo que el señor Nicolás Maduro está traicionando a Venezuela cuando pretende que el dictador de Raúl Castro sea el que dirija el futuro de este país. Y tenemos que oponernos y convocar, como efectivamente tenemos que seguirlo haciendo, la solidaridad internacional para evitar que un gobierno o una potencia extranjera siga violando los derechos constitucionales y los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Así que no podemos quedarnos callados. Hoy tenemos que levantar nuestra voz y decirle no solo al mundo, sino también a todo el pueblo de Venezuela y fundamentalmente a esa poca o mucha reserva moral que puede quedar dentro de nuestra institución castrense, dentro de las Fuerzas Armadas, si ellos van a seguir permitiendo que hoy sea un cubano el que violente nuestra Constitución, que sea un cubano el que viole los derechos humanos de nuestro pueblo, o que sea un cubano en definitiva el que desde el Consejo de Ministros, con el usurpador de Nicolás Maduro, decida cuál es el futuro de nuestro país. Es el momento de levantar nuestra voz, de levantar la Constitución Nacional y decirle, como dijo Adis: yo me puedo morir, pero por mi voto no va a morir Venezuela. Que Dios bendiga esta Asamblea Nacional y que bendiga también al pueblo de Venezuela. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.